Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy tenemos un programa muy intenso, tenemos mucha información para compartir, vamos a tratar en profundidad muchas cosas que nos han pasado a los argentinos. Una de ellas es lo que acabas de ver ahí, el tarifazo, cómo te ha impactado. Fue la principal fuente de recursos económicos que tuvo Mauricio Macri y sus socios y amigos. Son más que amigos, son socios, créeme que son socios de las energéticas y por eso implantaron el tarifazo. Esa era la parte que le tocaba a Mauricio Macri y las otras partes al resto de sus socios. Pero en este caso particular quería hablar de cinco personas que estuvieron siempre detrás de este negocio y el cual se respaldó justamente el propio presidente, el domador de reposeras. Fíjate cómo impactó el tarifazo en todos nosotros. Por favor, Jorge, mostrame y empezamos a ver cómo ha impactado esto que fue un gran negocio para el gobierno o para los amigos del gobierno. Apagón energético, electricidad en consumos residenciales. En la era Macri bajó el 9,1%. Es realmente estrepitosa la caída teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de consumo residencial. Esto querían que consumieran menos para que ellos pudieran exportar a valor dólar. Y entonces sobra la energía ahora, y claro que sobra. Con la misma capacidad que antes teníamos, ahora podés exportar energía, o sus amigos pueden exportar energía. Por favor, Jorge, en el sector industrial, refinamiento de petróleo, el 13% de que asumió Macri. O sea, baja el refinamiento del petróleo. Lo que hacemos es vender el petróleo crudo directamente para que las grandes empresas extranjeras hagan su negocio y también ahí está, lamentablemente, los intereses del propio presidente. El consumo industrial de luz, el 7,8%. Esto quiere decir que aquellos que generan laburo y que generan producción para la Argentina también dejaron de consumir porque evidentemente dejaron de producir. Y este fue el mayor impacto. Cada vez que hablas con algún productor o alguna pyme o alguna empresa grande como Arcor, siempre vamos a esto. Es la energía eléctrica y el gas. Lo que se fue para arriba fue tremendo y esto ha arruinado el país. El problema es que detrás de esto están los 5 amigos de Mauricio Macri y siempre rotando, siempre haciéndole rotación. Nunca se habla de Edgardo Bolosín, el tipo que es director de energía acá en provincia y que se han quedado con 5 empresas generadoras y esas 5 empresas generadoras le dieron las mayores tarifas de la Argentina. Y por favor, la última placa, Jorge, que tiene que ver con las conexiones de gas. Han desincentivado que la gente consuma gas natural, pese a que hay más producción. ¿Cómo? El presidente dice que hay más producción, pero hay menos conectados. Cayó el 30% en la era Macri. No quieren que vos consumas el gas. ¿Sabés para qué? Para largarlo para arriba. Así impactó el tarifazo en nuestras vidas. Dale. También estamos creando las condiciones para crecer en energía. Nos hicieron creer que la energía no valía nada. Y después de mucho trabajo y de un proceso de cambio cultural, estamos entendiendo que la energía vale. 5.000 pesos de luz, ¿me entendés? Hoy en día no sé cuánto voy a durar. Sí, por supuesto. No te hablo más porque no puedo. Con tarifas irreales, con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que podíamos vivir en una realidad que no era. La avenida Córdoba se ha convertido prácticamente en un cementerio de comercio cerrado. La suba de alquileres, de la luz, ya no puedo. Ni en el 2001 pasé una crisis como esta. Decidimos cerrarla porque no se puede sostener más el tema de los tarifazos. Me voy a ir de acá, me duele obviamente porque fue un lugar donde le puse mucha garra, donde le metimos todo, que tiene nombre mi vieja, que es toda una cuestión. O sea, nosotros venimos en caída desde diciembre del 2015. Yo lo voté al presidente desde que subió este gobierno, que empezaron estas medidas terroríficas. Yo no puedo levantar cabeza. ¿Qué es lo que más lo ha afectado? Las tarifas. Nunca se vio una cosa así. Cada vez se vende menos. Si vos tenés que pagar 4 lucas de luz, ¿qué vas a ir a comprar una zapatilla y un pantalón? Vamos a jugar al rojo. ¿Quién pasa palabra? 1.490.000 pesos en juego. ¿Qué hacemos con esa cantidad de dinero, José Luis? Bueno, primero pago la luz, el gas. Me vino 5.000 pesos de luz y soy jubilada. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Tenemos que sincerar muchas situaciones para poder de verdad tener un camino mejor. Son 40.000 pesos de luz y de gas. Yo la verdad estoy en silla de ruedas, estoy jubilado. No puedo hacerme cargo de esta deuda, te soy sincero, porque no la tengo la plata. Un proceso de cambio cultural, estamos entendiendo que la energía vale.
Qué nivel de perversión, ¿no? En el contexto en que lo dicen. ¿Te acordás cuando Macri estuvo en Rosario en el Día de la Bandera y le pegaba a Moyano? Bueno, acá Vidal diciéndole a los niños, a los pibes de escuelas que están viviendo una irrealidad porque tienen estufa en su casa. Porque tienen estufa en su casa. Esto era lo que le decían. Estas son las excusas para robar. Para que los amigos de Mauricio Macri robaran. Mira, te lo voy a explicar muy sintéticamente. De nuevo apelamos los dibujitos. En 1 minuto 30 empezamos con la primera parte de cómo se robaron la guita con el tarifazo. Dale. Ahora te vamos a presentar a un club de amigos que gracias al presidente logró hacer un negocio luminoso. Los 5 fantásticos son Marcelo Minding, Joe Lewis, Alejandro McFarlane, Edgardo Bolosín y Rogelio Pagano. Estos son los que ganan millones gracias a que gran parte de tu sueldo se va con la boleta de luz. La cosa es fácil de entender. Minding, en 2003, compró Edenor, la distribuidora de energía del norte de Cava. Lo hizo de la mano de John Lewis, el viejito inglés que se afanó el lago escondido en la Patagonia. Ellos dos, Minding y John, son los dueños de Pampa Energía, pero también de Transener, la responsable del apagón del Día del Padre, que dejó sin energía a parte de Uruguay, Brasil y Argentina. En Edenor trabajaba como CEO de Minding y de Lewis Alejandro McFarlane, que en 2010 lo usaron para comprar Camus y Gas Pampeana y EDEA, la distribuidora de luz de Mar del Plata, y también Edelap, la de La Plata. También trabajaba en Edenor otro CEO, Rogelio Pagano. A nombre de este, hace 2 años le pusieron Edesa, Eden y Edes, y al tiempo lo usaron para hacerlo cargo de Edelap y EDEA. Es un quilombo de nombres y de empresas, pero es muy sencillo. El dueño de todo es Lewis, el viejito que se afanó el lago escondido. Pero luego de comprar tantas empresas, había un problemita. La energía era muy barata para los usuarios. Entonces llegó el amigo Mauricio, y el viejito que se afanó el lago escondido le prestó el helicóptero para boludear un rato con Antonia y Juliana, y a cambio Mauricio le dio el tarifazo. El resultado fue que en pocos meses los muchachos empezaron a facturar 10 veces más que en 2015, y sin poner un solo peso. Todo eso con medio peso, y todo eso con medio peso. Te lo queremos explicar simplemente porque Mauricio Macri siempre, y la estrategia de Durán Barba era hacernos creer que Mauricio Macri era una persona inocente, buena, que si nos iba mal era porque le salían mal las cosas, que era un pibe bueno, que tenía buenas intenciones, pero que le salían mal las cosas. Le salieron perfectas. Es un gran empresario Mauricio Macri, un empresario al mando del Estado, y puso al resto de sus empresarios también al mando del Estado. Sacó un tipo de Edenor, lo puso como director de energía y empezaron a afanar absolutamente todo. La segunda parte de los dibujitos, dale. Pero el tarifazo no solo llevó a los amigos y a los testas de Macri a elevar 10 veces sus ganancias en cuestión de meses, sino que además les permitió capitalizarse. Escucha esto, te conté que los muchachos habían comprado Edelap y EDEA, pero no te dije a cuánto. Bueno, las compraron en $3 millones hacía tan solo unos añitos, pero con la ayuda del tarifazo, ahora las pequeñas empresas costaban $350 millones. Ahora bien, si sos taxista, empleado de comercio, monotributista y ni te cuento jubilado, por favor no mires más estos dibujitos o tomate una pastilla para la presión. Porque ahora se viene cuando los muchachos meten a sus amigos en el Estado. Uno de ellos se llama Edgardo Bolosín, que hasta 2015 era un alto directivo de Edenor. ¿Qué pasó un día después? Macri lo nombró director de energía de Buenos Aires. ¿Y cuál fue su rol? Controlar a las empresas energéticas de sus jefes y además fijar las nuevas tarifas de energía, que cobrarían también sus propios jefes. Así fue como EDEA, Edelap, Eden y Edes, todas las pymes de sus amigos, llegaron a cobrar las tarifas más caras del país. Ahora te das cuenta cómo es que estos kiosquitos pasaron de valer de $3 millones a 350. En fin, esta es la verdad del cuentito que te contó Mauricio sobre las tarifas. Un cuentito donde los que menos tienen trabajan para los que más tienen, y donde encima algunos inocentes dicen que al pobre Mauricio no le salió una.
Ya en un ratito nos vamos a ir a hablar con los jubilados, te vamos a mostrar y te vamos a contar cuál es la historia de jubilados con bajo peso en la Argentina. Pero detrás de este bajo peso, detrás de los jubilados que no tienen para comer, está lo que veíamos recién, gente participando en concursos no para hacerse millonario, en concursos televisivos para poder pagar la luz y el gas. Y el resto se caga de risa, ¿no? Los conductores se reían y el tipo le estaba diciendo en serio, si gano la plata hoy, me voy a pagar el gas y la luz. ¿Te acordás cuando antes había concursos de televisión y los tipos decían, bueno, me voy a hacer un viaje, me voy a comprar un autito? No, ahora es para pagar el gas y la luz, o sea, la guita para los amigos de Mauricio Macri. Pero el problema era cómo lo planteó siempre Mauricio Macri, y algunos le creyeron. Mauricio Macri planteaba que este era el esfuerzo que había que hacer para salir adelante. ¿Adelante quién? ¿Lewis? Dale. En 2017, el Estado Nacional tuvo ingresos por casi 2 billones de pesos, que vienen mayormente de los impuestos, y gastó 400.000 millones de pesos más de lo que le ingresó. Dentro de los gastos, uno muy grande, son los subsidios a la energía. Y la verdad es que los subsidios no son gratis, como nos hicieron creer durante muchos años. Siempre voy a decirles la verdad. ¿Y saben por qué? Porque los respeto. Durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis. Y como el aire, podíamos consumir todo lo que quisiésemos. Que la energía es barata, que no cuesta. Y que nadie lo pagaba y que nunca se iba a acabar. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda. La pregunta es, con toda esta plata que se va a ahorrar el gobierno de todos estos subsidios que ya no son. Qué buena pregunta. Y no vine acá para hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno. Ahora vamos a hablar de los jubilados, Jorge, por favor, nos vamos en vivo a conectarnos con Miguel Ponce de León, que nos va a traer información justamente de lo que nos está pasando a los argentinos, entre otros a nuestros viejos. Dale, vamos a hablar de las jubilaciones. Los jubilados le han producido un daño irreparable, por lo menos para los próximos 2 años. Hay que recuperar la vida de estas personas. Hay que recuperar el nivel adquisitivo, hay que recuperarle la forma de que se puedan medicar concretamente y alimentarse. Nada más que eso, necesidades básicas que hoy tienen insatisfechas. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Estamos con dos jubiladas que por el hambre que estuvieron pasando en los últimos meses, hoy están con bajo peso. Tomasa tiene 44 kilos. Rosa tiene 45 kilos. Pasan hambre, sobreviven, comen algunas veces, otras veces no comen. Algunas veces tratan de, te diría que aliviarse tomando mate cocidos y tienen, con suerte, la ayuda de los comedores para pasarla un poco menos peor. Rosa, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo comes día a día? A veces como y a veces no tengo para comer. Bueno, ayuda de comedores de iglesias que me donan algo para comer. ¿Qué comés vos cuando podés comer durante el día? Hago un guisito, una sopita, lo que me pueda alcanzar. ¿Te dijeron que tenés bajo peso? Sí, estoy muy anémica, me dijo el médico ya. Así, a veces tomo mate nada más, porque no tengo ni para un pedazo de carne. Comprar pan, que sea. Tomás, ¿a vos te dijeron que tenés bajo peso? Sí, con 44 kilos sí. Y yo vengo a la casa de mi amiga, una que se llama María, la que me da todo. Ahí vengo, como, paso el día. Y si no tengo para comer, hay veces cuando no vengo, me acuesto a dormir, como le dije la vez pasada, para no sentir el hambre. ¿No? Y lo que estoy cobrando no me alcanza. Cuando tenés mucho hambre, ¿te acostás a dormir para que se te pase? Por supuesto. Así uno no siente, pienso yo, porque me duermo y no siento. Pero cuando me despierto tomo agua y me vuelvo a acostar. Tomás, en general, en estos casos de situaciones extremas, lo que hay de común denominador es que muchas jubiladas, muchos jubilados empiezan a sobrevivir de esta forma. Toman mate cocido, sufren el hambre, sienten dolor en el estómago y en muchos casos se acuestan a dormir esperando sufrir un poco menos y esperando el día siguiente.
Bien, muchas gracias, Miguel. Ya volvemos con vos, ya volvemos a hablar de jubilados bajo peso, ya vamos a hablar del hambre también en la tercera edad de los argentinos. Y ahora vamos a hablar un poco de las mentiras que te han metido en la cabeza. Nos vamos a saludarlo a nuestro compañero Jorge Alperín, porque otro de los curros del primer mundo fue contarte algunas cosas que son mentiras y las vamos a desmitificar en este momento. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Noches. Todo bien, todo bien. Bueno, contame cuáles son las mentiras que nos han metido. Nos preguntamos por qué el gobierno se resiste tanto y parte de la sociedad también a afrontar el tema del hambre, el drama del hambre. Y la primera respuesta es porque los pobres están bajo sospecha. Es decir, las clases altas, las clases medias, y Cambiemos, piensan que los pobres son culpables de su pobreza. Por eso se entiende que la ministra Pat Bullrich dijera que no hay hambre, el candidato a vice de Macri, Pichetto, dijera lo mismo, y Bullrich agregó incluso que si buscaran trabajo no tendrían tiempo porque están todo el tiempo en las marchas de protesta. En otras palabras, no quieren trabajo sino planes sociales. Vamos con los números ahora, ¿no? Vamos a conocer los verdaderos números. Uno podría decir, bueno, es un exabrupto de Patricia Bullrich, una señora de clase alta, pero recordemos que Ernesto Sanz hablaba ya en 2010 de el uso que le daban los pobres a la asignación universal por hijo, que se iba por la cloaca de la droga y el juego, y decía que los planes de las cooperativas sociales solo sirven para que formen ejércitos que bloquean la capital. Fíjate, ¿quiénes trabajan más en Argentina? El 84,8% de los hogares de clase media, de clase obrera, son los que más trabajan. Exactamente. Contra la imagen de que son los menos laboriosos, los que más trabajan son los hogares de clase obrera, seguidos por la clase media, 83,3%. Vamos con la clase media, por favor, Jorge. Mirá, ¿quiénes trabajan más en Argentina? Hogares de clase media, 83,3%. ¿Y quiénes trabajan menos? Adivina quiénes. ¿Quiénes trabajan menos? La clase alta. ¿Me das el porcentaje? Solamente el 76,2% de hogares de la clase alta tienen ingresos laborales. ¿Datos del INDEC estos? Esos datos son de la Encuesta Nacional de la Estructura Social, que creó en su momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y son dos autoras, dos especialistas, Claudia Danani y Estela Grassi, que nos dan algunos datos más. Por ejemplo, ¿cuánta gente recibe planes sociales? Solo entre el 1,5 y el 2% de la población. Y de ellos, ¿cuánta gente vive solo de planes sociales? El 0,8% de la población. Vale decir que para nada se confirma esta idea de que los pobres quieren vivir de los planes sociales. Es todo al revés, digamos. Los ricos que dicen que los pobres viven de los planes sociales son los que menos laburan respecto a la clase obrera. La realidad y a la no clase tiene media. nada que ver con ese prejuicio. Y cuando mirás lo que se está haciendo con el sistema previsional, favorecido por el prejuicio de la gente de que el gobierno anterior jubiló a millones de pobres y con eso va a mandar a la quiebra el sistema, no se confirma. A ver, veamos la placa completa. Vamos a ver. Fíjate, el 27, apenas un poco más de un cuarto de los hogares de clase obrera reciben jubilación. El 31% de los hogares de clase media reciben jubilación. ¿Y quiénes reciben más jubilación? La clase alta, 48,5% de la clase alta reciben jubilación. Pero que es la que menos labura, digamos, contradictorio el dato, digamos, ¿no? Todo el tiempo se contradice lo que mucha gente piensa, el prejuicio que tienen. Fíjate, se dice que se embarazan para cobrar la asignación por hijo. Bueno, el dato real es que el 90% de los beneficiarios de la asignación son mujeres. De ellas, el 51% tiene un solo hijo. Es decir, no es cierto que tienen más hijos para cobrar la asignación universal por hijo. El 51% tienen un solo hijo y la mayoría de esos beneficiarios no viven solo de la asignación por hijo, sino que trabajan. Que además trabajan y son mujeres que laburan y que además solamente tienen un hijo. No, es increíble. Estos datos son los que nos hacen despertar. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar que la clase alta es la que nos maneja siempre el mensaje. La clase alta le maneja el mensaje y la cabeza a la misma gente de clase baja, que la misma gente de clase baja es la que dice que se vive de los subsidios en Argentina. También, ¿eh? También. Sí, claro. Pero entonces vos decís, bueno, ¿cómo salen los pobres de su destino tan negro si los culpan de su pobreza? Esta es la gran pregunta que le transmito a todos, ¿no? Gracias, Jorge. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos traes? Bueno, hoy se conoció el número del índice de desocupación. Es 10,6%. Es el índice más alto en los últimos 14 años.
es para preocuparse, obviamente. Y sin duda el tema de la desocupación y la generación de empleo va a ser la principal preocupación, o por lo menos eso plantea Alberto Fernández en caso de que se confirme en octubre los números de la elección de agosto y que sea electo presidente. Te voy a contar de dónde van a salir o cuáles son las actividades que buscaría potenciar Alberto Fernández para generar empleo, que es la principal preocupación. Bueno, a ver, lo primero es utilizar la capacidad ociosa instalada de las industrias que ya están. Estaba en la placa anterior que estamos utilizando solamente el 58% de la capacidad industrial. Instalada. Ahí está, estamos viendo en pantalla, de la capacidad instalada. ¿Sí? De eso, el 30% solamente se está utilizando de la industria automotriz, una industria que tiene muchísimo para potenciar y para generar más empleo. El otro punto es la minería. Bueno, esto, Alberto Fernández se reunió ya con Lucía Corpachi y con Alicia Kirchner, gobernadoras de Catamarca y de Santa Cruz, que lo llevaron a una reunión con empresarios mineros para ver si efectivamente se va a potenciar o no la minería en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Es el otro tuit, Jorge, por favor, a donde se junta con Lucía Corpachi, ahí está Alberto Fernández y Alicia El 1 de octubre va a estar Alberto Fernández, que en este momento está en Bolivia, hace minutos estuvo nada más reunido con el presidente Evo Morales, lo recibió recién. El 1 de octubre va a estar Alberto Fernández en San Juan, se va a reunir con el gobernador Sergio Uñac y también lo va a llevar a una reunión con empresarios mineros. ¿Qué es lo que quieren los mineros? Bueno, que haya efectivamente previsibilidad a ver si el gobierno va a potenciar o no la minería. En San Juan dicen que hay 17.000 millones de dólares de inversiones esperando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa con la minería? Es una actividad que los empresarios invierten y recién empiezan a recuperar a largo plazo, ¿no? Como a los 3 años más o menos de la inversión. Entonces quieren saber cuáles van a ser las reglas, si efectivamente se va a conceder que se practique la actividad minera o no, porque bueno, también esto probablemente va a traer algunas controversias dentro del Frente de Todos, donde hay algunos aliados, como por ejemplo Pino Solanas, que sabemos que está, tiene sus objeciones a la minería, así Gaby, que vamos a ver cómo lo resuelven. Tema periodístico, es el tema periodístico del momento. Si uno lee, Naomi Klein ha ido siempre por delante de los hechos mundiales. Y el último libro, Esto lo cambia todo, que no ha sido bestseller raramente, digamos, se refiere pura y exclusivamente a esto, de lo que nos está pasando en el planeta. Bueno, no ha pasado en la Amazonia, pasa en Australia, pasa en Estados Unidos, ya las empresas han destruido bastante, ¿no? Sí, es todo un debate, obviamente, y hay algunas provincias que lo que dicen los gobernadores es, bueno, pero acá tenemos el potencial para desarrollar la minería y esto da mucho empleo, genera mucho empleo privado, y además el punto es que la minería y las actividades a las que pretende apuntar el gobierno son actividades que generan divisas, es decir, los dólares que a la Argentina le faltan y muchos puestos de trabajo. El tercer punto, y obviamente es la joya, es Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén, lo que vamos a ver ahí son los números del empleo registrado del sector privado por provincia. Vamos a ver que los últimos números, los de junio, la variación da que entre 2018 y 2019 creció en Neuquén el empleo privado un 4,6%. Es la provincia que más creció el empleo privado. ¿Por qué? Obviamente por todas las actividades relacionadas con Vaca Muerta. En el resto ha caído todo, lo que veo son números tremendos, son tremendos los digamos, números. Por eso está la idea de presentar una ley, un paquete de leyes relacionados con hidrocarburos, como para que potenciar la actividad y que realmente empiece a generar el empleo que se espera. El tema es que también creció a partir de la flexibilización del convenio laboral que hizo el Sindicato de Petroleros, y también a partir de esa flexibilización, hay que decirlo, hubo 8 operarios muertos. Entonces hay algunas cuestiones ahí de seguridad, obviamente, a revisar para ver el nuevo convenio, si es que se firma un nuevo convenio, y cómo se hace para potenciar la actividad, obviamente preservando la seguridad de los tenemos empleados. Entonces la actividad minera, el ojo puesto en la actividad minera, el ojo puesto en Vaca Muerta, obviamente, claramente que tiene que ser así. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, las economías regionales, la exportación, por ejemplo, de peras y manzanas, la actividad del Alto Valle de Río Negro, todo lo que tiene que ver con actividades regionales, economías regionales que rápidamente movilizan la economía de las provincias. Hoy está bastante destruido eso. Estuve a principio de año y está destruido, y lo que lleva, y ayer tuvieron los productores mendocinos, nos decían que para que empiece a producir de nuevo son 12 años en algunos casos, ¿no? Sí. 12 años.
Y por último está el tema, recién mencionaba el tema de los planes sociales. Sí. Bueno, hay un plan que lo está armando Daniel Arroyo, que puede llegar a ser probablemente ministro de Desarrollo Social, que tiene que ver con el empalme de los planes sociales, de quienes cobran planes sociales con el trabajo privado. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La gente que cobra planes sociales, mucha gente evita agarrar un trabajo en blanco porque dice pierdo el plan. Entonces hay un proyecto para que convivan durante 2 años, 24 meses, el plan social con este empleo privado. Entonces que vaya decreciendo, obviamente, el monto que va percibiendo la persona que tiene el plan y que directamente termine pasando al empleo privado. Y la idea ahí es potenciar actividades que generan empleo masivo, como por ejemplo la construcción, el comercio, el turismo, bueno, y la industria textil, que también es muy importante. Vamos a hablar un poquito de la persecución a los medios de comunicación y vamos a hablar de cómo se llevaron puesto a los dueños de este medio. Ha hablado el dueño de un medio importante que no es de este canal y dijo exactamente lo mismo, el mismo relato que dijeron los dueños de este medio. Claro, lo dijo 4 años después, Juan, ¿no? Sí, Tomás, pareciera que estamos ante digamos, la presentación de una nueva religión. Se podría llamar la Iglesia de la Reconversión, que está muy bien, ¿no?, que sea así. Lo que sucede es que, claro, en el medio hubo un gobierno que se quiso quedar con grupos empresarios, exactamente este grupo empresario, que persiguió a periodistas, que prohibió a periodistas, que le imposibilitó cobrar en tiempo y forma el salario a los trabajadores, como sucede con los compañeros trabajadores y trabajadoras de este canal, que le hicieron la vida imposible a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, y que bueno, que es un gobierno que padece también en este último tramo, en esta recaída, se puede decir, de este gobierno de Mauricio Macri, las consecuencias penales de sus actos. No solamente la denuncia de Sousa, que es gravísima, sino la denuncia que en su momento la realizó Hugo Moyano a través de su abogado Germanos, y bueno, y la denuncia que están recibiendo muchos funcionarios de este gobierno, entre ellos la de Dietrich, que ya la hemos tocado en este programa. Mira, enlazando para resumir esta situación y analizando muy brevemente lo que describió Gabriela recién, que es la descripción de alguna manera de una esperanza política de un modo fáctico, es decir, con medidas concretas, y lo que decía Alperín al comienzo. Digamos, este gobierno se propuso una épica de la que carece. Todo relato necesita de una moral, pero es muy difícil que esa moral sea sostenida por inmorales. Cuando vos tenés un presidente que duplicó su riqueza en dólares y esa riqueza la duplicó justamente en la debacle de 2008 con su íntimo amigo Toto Caputo, y que el 75% de sus inversiones son en bonos de la deuda, cuando tenemos una deuda casi de 200.000 millones de dólares, la situación se complica y obviamente eso queda en evidencia. Cristian, ya vuelvo con vos, ya vamos con los jubilados. Puede ser, me da un segundito, gracias por venir, No, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de cómo se intentaron llevar puesto este medio de comunicación. Y esto tiene que ver con lo que decía recién Jorge Alperín y cómo te mostraba que las clases dominantes, las clases altas, son las que menos aportan, son las que menos trabajan respecto a las clases obreras y a la clase media, pero te instalan en tu cabeza que vos tenés la culpa de los males de nuestra Argentina. Este medio trabajó justamente para que eso no sucediera y por eso fueron por los dueños de este medio. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, la novedad de estos últimos minutos, la decisión del Tribunal Oral Federal número 3 de disponer la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, atento a las novedades judiciales que han venido ocurriendo en los últimos días, en principio en el viernes últimos, a partir de la firma de un fallo de sobreseimiento de la jueza María Eugenia Capuchetti respecto a la causa que insólitamente había llevado hace 20 meses, es decir, más o menos el 20 de diciembre del año 2017, había llevado a la cárcel a ambos empresarios. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de haber intentado burlar una decisión judicial del juez Julián Ercolini, que había dicho, en el marco de la causa Oil Combustibles, que ahora está en juicio, como hemos repasado muchas veces aquí, que ellos intentaron desprenderse de las acciones, vendiendo el grupo a unos financistas, Ignacio Rosner, entre otros, y que esto vulneraba la medida cautelar que había impuesto el propio juzgado. Eso quedó confirmado que no era así, digamos. Eso quedó confirmado, quizás uno podría decirse eso siempre,
se supo. ¿Por qué? Porque la cláusula 1 del escrito presentado por López y de Sousa ante el juzgado de Ercolini decía, señor, queremos traspasar las acciones de este grupo empresario. Sabemos que estamos inhibidos, sabemos que tenemos una medida cautelar, por eso estamos solicitándole autorización para que esta operación se concrete. ¿Qué es lo que dijo Ercolini? No. Están intentando vulnerar mi decisión con este papel que me están presentando. Entonces, vayan presos. A partir de ahí se abre una investigación que dura 20 meses, porque eso es lo que dura. La investigación pasó por 3 jueces, tuvo pericias, tuvo pedidos de informe a todo el país, jamás tuvo un pedido de indagatoria, es decir, jamás se lo llamó a declaración indagatoria para decir, bueno, a ver qué tienen que decir. Se lo tuvo preso sin decir nada, sin que puedan asumir su derecho. Sin indagatoria, o sea, si vos imagínate que cualquier causa y comienza un delito, comienza una investigación, bueno, a ver, usted, ¿qué tiene que decir? Usted es el acusado, ¿qué tiene para decir? Porque encontramos que la denuncia es verosímil, entonces usted tiene que defenderse. Bueno, eso no ocurrió nunca. En todos estos 2 años nunca fueron llamados a indagatoria. Eso no hubiera sido grave si no estuvieran presos. Si no estuviera preso, si no es como cualquier causa, que se empieza a investigar y después se vea dónde se termina. Pero mientras tanto estuvieron presos. En el camino, la liquidación de Oil Combustibles, la liquidación de varias empresas, digamos, toda la situación general que nosotros incluso como trabajadores de este medio hemos atravesado. Las cuentas embargadas, las dificultades para cobrar los sueldos, todo el contexto que generaba que este grupo de alguna manera implosione. Lo que te está contando Gabriel, básicamente para que lo puedas entender concretamente, Macri fue por un medio de comunicación que era crítico al gobierno y que sabía que podría abrir los ojos. Tan es así, yo creo que es lo único que le ha pegado a Macri. Yo creo que lo único que sabía Macri que tenía que actuar, lo hizo y de la manera más feroz que lo pudo haber hecho. Porque este medio es uno de los pocos medios de comunicación que le pudo abrir los ojos a la gente y por eso este medio lideró durante todo este tiempo la audiencia, porque la gente sabía que le estaban diciendo la realidad, porque era la que se palpaba. Y este medio es uno de los artífices de que Mauricio Macri haya llegado como llegó también, el principal es Mauricio Macri y sus funcionarios, los ladrones y los ineficaces. Pero este medio lo reflejó y por eso la gente se dio cuenta, ¿no? Hoy declaró Fabián de Sousa en el marco de este juicio, antes de que se supiera, a la mañana muy temprano, a partir del fallo. ¿Por qué uno dice, bueno, el fallo fue el viernes? ¿Por qué se presenta hoy el pedido de excarcelación? Bueno, porque se esperó que estuviese firme el fallo. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo apele. El fiscal no apeló porque también había incluido un dictamen en el que estaba de acuerdo con el cierre de este expediente, porque en todos estos 2 años no se encontró una sola prueba que sustentase la hipótesis de Ercolini. Es decir, que no había elementos, jamás existió lo que el juez dijo que fue el argumento para llevarlos presos. Bueno, jamás existió. El derecho que nunca tuvieron, que nunca tuvo Fabián de Sousa, que nunca tuvo Cristóbal López, era hablar por los medios de comunicación y expresarlo. Bueno, ahora ejercieron el derecho en la justicia y fíjate, después de 20 meses de estar presos, los dejaron hablar. Dale. ¿Cuál era el caso de Oil Combustibles? El caso de Oil Combustible era compañía de refinación de petróleo. Oil Combustible no tenía ni operaba ninguna estación de servicio. Oil Combustible, a diferencia de la atroz mentira que dice la elevación a juicio, no vende a consumidores finales. Oil Combustibles, a diferencia de la instalación hecha a partir del día 13 de marzo de 2016 por el periodista Elconada Amón, es como que recibíamos del quien iba a cargar nafta a una estación de combustible en La Plata que debíamos girar a la FIP. No era nuestro caso. Cada vez que vos o yo vamos a una estación de servicio y vos ves que hay el playero que te carga nafta, uno de cada 4 pesos, así como viene, se tiene que dar vuelta y entregárselo a la FIP. Que no se daba vuelta. En efecto. O sea, por cada peso que uno compra de nafta, el 26% debería ir a la FIP. Tiene que ir a la FIP, no se transfería ese dinero. Cristóbal López se quedó con fondos que todos los ciudadanos pagamos cuando vamos a cargar nafta. Esto es lo que más indigna, porque es la plata de todos los argentinos. Para tomar dimensión. Vos cuando pagás y pagás en el surtidor,
te cobran el impuesto a los combustibles. Vos en ese momento ni elegís pagarlo, lo cargas. Y ese señor después nos tiene que girar la plata a nosotros. Y en vez de girarnos la plata a nosotros, compra otras empresas. ¿Cómo se llama eso? Robo. Bueno. Es una fábula. La creencia que nosotros todos los días recibíamos efectivo o cobranzas por venderla a consumidores finales. Jamás le vendimos a un solo consumidor final. Jamás recibimos un solo peso de consumidor final. Nosotros le vendíamos a terceras sociedades comerciales y la venta de esas terceras sociedades comerciales estaban financiadas en los tiempos y plazos que habían acordado la compañía con sus clientes. ¿No lo sabía el fiscal? Cuando imputó. Las medidas de pruebas que desarrolló, ¿no le permitieron saber que lo que estaba escribiendo era una mentira falaz? Era un mensaje muy homogéneo el de los medios de comunicación. Esto hacía la misma mímica, digamos, ¿no? Que uno cobraba y tenía que pagar el impuesto. ¿Y por qué no pasaba eso? Es que básicamente hasta la llegada de este juicio, hasta la aparición de una pericia oficial, nosotros teníamos casi, digamos, como discurso único, 8.000 millones de pesos evadidos a la FIP y toda una serie de cuestiones que tenían que ver con que un usuario cargaba nafta y la petrolera tomaba ese dinero en efectivo. Y se lo robaba. Y no lo guardaba, se apalancaba, se financiaba y no pagaba los impuestos. Ahora bien, hay que esperar un juicio para ver de qué manera se falsearon documentos judiciales. Porque eso que dicen sobre cómo era el sistema está escrito en el auto de elevación a juicio. Claro. No es que está inventado o incluso lo manejaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación reflejaban, o mejor dicho, el escrito judicial, lo único que hacía, la única densidad que manejaba era de una nota periodística. Por lo tanto, no se habían tomado el trabajo, por ejemplo, de saber que Oil Combustibles era una empresa que refinaba el petróleo, compraba el petróleo a otro, lo refinaba, ese era su negocio, y le vendía ese petróleo refinado, que era nafta, claro, a distintas sociedades anónimas que conforman las estaciones de servicio, que no eran propias, sino que operaban para Oil Combustibles, es decir, ponían el cartel Oil Combustibles, pero no eran de Oil Combustibles. El edificio... Como marcas de ropa, como... Claro, el edificio es del dueño. Claro. La estación era del dueño. ¿Y el dueño qué hacía? ¿Cómo lo pagaba? ¿Lo pagaba al contado? ¿Agarraba la plata del consumidor y se la daba a Oil Combustibles? No. Tenía un convenio bajo el cual te podía pagar, bueno, 30 días. 90 días, 180 días, según el convenio como hayamos arreglado. Yo vendía la nafta ahora y después te la pagaba. Obviamente, la cuestión del impuesto estaba en cabeza de la petrolera, pero el impuesto estaba declarado. Esa es la gran diferencia con la evasión. Vos evadís cuando decís, no pago un impuesto y además te escondo que te lo debo. Claro. No esta modalidad que era, sé que te debo el impuesto, dame un plan de pagos. ¿Me diste el plan de pagos? Listo, te voy pagando las... El mismo plan de pagos cuotas. que ya vimos, que lo tenía Mirta Legrand, Cadena 3 de Córdoba, lo tenían las empresas. Quiero decir una cosa, digamos, este dueño de medio de comunicación que dijo ahora lo que le había hecho Macri, ya lo había dicho Fabián de Sousa hace un tiempo. El tema es que llega extemporáneamente. Ese medio se dedicó a denigrar, a descalificar y a mentirle a la gente respecto a los dueños de este canal, siendo que el propio dueño de ese medio le había pasado exactamente lo mismo. Eso es lo que no alcanzo a entender. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué tanta crueldad? Si el dueño de ese medio sabía que ese era un modus operandi del presidente Mauricio Macri, ¿por qué insistía en que los dueños de este medio eran unos ladrones? Si a él le había sucedido exactamente lo mismo, si querían de él una parte del cable que él regenteaba para dárselo al grupo Clarín, ¿por qué mentían sus periodistas? ¿Por qué lo dejó mentir? Veamos la segunda parte de Fabián de Sousa, dale. Se nos ha clavado el Sí, te agrego además que los dueños de ese grupo mediático también tienen intereses en el ambiente petrolero. Y sabes qué, en este juicio también se reveló que ellos mismos, a través de diversas empresas, habían suscrito acuerdos por los planes de financiación del artículo 32, plenamente legales.
que son lo mismo que se está achacando en este juicio oral. Es decir, ellos mismos habían suscrito los mismos, habían accedido a los mismos planes de pago. ¿Para qué? Para pagar los impuestos. Bueno, señores, cuando no se quiere recibir pauta oficial, cuando no se quiere vivir de un gobierno, cuando no se quiere vivir de tus impuestos y cuando se quiere decir cómo es la realidad, suceden estas cosas, terminan presos los dueños. En base a esa decisión del 2017 y en base a estas causas que fuimos sobreseídos el pasado viernes, es que llevamos casi 20 meses de detención preventiva y en el cual, de manera orquestada, muchos de los activos que forman parte del Grupo Indalo fueron aniquilados. Lo que pasa es que ahora tengo una prueba sustantiva. O sea, uno de mis activos, mi libertad, fue afectado, fue robado, fue secuestrado de una manera absolutamente ilegal. Nuestra detención, que era una instrucción del presidente Mauricio Macri. Es por eso que estamos presos. Quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike, por este avance que hemos hecho. Tenemos que estar... A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Pero, señor, hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? La Sala de la Cámara Federal ordenó la libertad, la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. El proceso está en trámite. El momento en el cual se debe resolver si la persona tiene que ir detenida o no es en el momento de la sentencia. Si tiene que ser previamente, tiene que haber algún riesgo o de fuga o de entorpecimiento. Y el único riesgo de entorpecimiento que había invocado el juez de primera instancia estaba equivocado. Dije, y lo reafirmo, el doctor Ercolini se equivocó acá. Cuando una cámara de jueces honestos y valientes resolvió nuestra libertad, el presidente Macri, con sus ministros, públicamente y en todos los ámbitos, dijo que no era lo acordado. En Argentina, sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Vamos a volver a poner la palabra al presidente porque creo haber escuchado, esto no era lo que habíamos acordado, que dijo el presidente. Todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Acá claramente estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción. Lo peor es que me digan que cambió la carátula, ¿no? Eso es lo que a todos nos enloqueció. Yo creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación, debería quizás informarse un poco mejor. Esto tiene que ver con una publicación que había salido en el diario también Clarín, en donde se daba cuenta que el juez Ballestero, el que había en definitiva fallado por la liberación de Cristóbal López, había sido visitado por el jefe de la AFI, el escribano Arribas. Yo realmente no recuerdo que un funcionario del Poder Ejecutivo de semejante envergadura fuera a visitar a un juez y que el diario explícitamente dijera que fuera para que el juez votara de una determinada manera. Qué lástima, ¿no? Porque yo siempre creí que lo que iba a hacer acá iba a ser al revés. Iba a haber un montón de pruebas y yo iba a tener que defenderme y ellos iban a tener que acusarme y yo iban a tener que romper un principio básico del derecho, que es la presunción de inocencia. Y en realidad estoy acá al revés. Yo estoy como si tuviese una presunción de culpabilidad, que es lo que ha hecho la FIP desde el primer día que se hizo cargo el licenciado Alberto Abad, y estoy intentando dar argumentos uno tras otro para demostrar la presunción de inocencia.
Bueno, Gaby, cerrame el tema, dale. Sí, hasta ahora el juicio ha revelado un montón de cuestiones que tienen que ver con, yo no diría irregularidades de la instrucción, tiene que ver con, podríamos decir, burradas. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta aspectos técnicos muy básicos para llevar adelante esta causa. ¿Cómo sigue esto? López y de Sousa fueron excarcelados de la causa principal. Mañana por la mañana sus defensas van a presentarle al juez Claudio Bonadío sendos pedidos de excarcelación. ¿Por qué? Porque están con prisión preventiva también por la causa Cuadernos. Insólitamente ya no hay nadie preso por la causa Cuadernos, sobre todo del lado empresario, sí dos exfuncionarios. Lo concreto es que hoy por hoy tiene que efectivizarse esa cuestión para que, en definitiva, se haga efectivo el fallo del tribunal que dijo no hubo delito, no hay riesgos procesales, cambió absolutamente toda la situación y no hay absolutamente nada para restringir las libertades personales de estas dos personas. Gracias, Gabriel. Vamos a seguir hablando de los jubilados ahora, Seguimos hablando de los jubilados. Los saludo a Cristian D'Alessandro. ¿Cómo anda, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, la situación es desesperante, ¿no? ¿Se puede revertir esto y en cuánto tiempo? A ver, es muy grave. Esto es un macricidio, Tomás. Lo que se está viviendo con los jubilados ya no es un gerontocidio, sino es un efecto macricidio. Por ende, va a costar, pero tengo fe de que en el próximo gobierno no le va a ser muy fácil, pero sí pueda revertir. Imagínense que a fin de año los jubilados van a estar recibiendo de aumento, los de la mínima, 3,5 millones de jubilados, alrededor de 14.050 pesos. Sí. Y la canasta básica a fin de año, la básica que mide la Defensoría de la Tercera Edad, va a estar alrededor de los 40.000. O sea, ni con 2 jubilaciones mínimas en un hogar pueden alcanzar la canasta básica. Por sí o por no, y en 20 segundos lo jodió Macri con la reforma previsional. Macri y el resto de los garcas que votaron esa reforma. Por supuesto, no solo a los futuros jubilados, sino también a los jubilados actuales. No solo con la ley de reforma previsional, sino con la ley de reparación histórica. Bien. Recordemos que le pulverizaron el bolsillo. Este año van a perder, con suerte, los jubilados 5% del poder adquisitivo respecto de la inflación. Vuelvo con Miguel al móvil, está con 2 personas que tienen bajo peso, que lamentablemente es casi una constante. Esto no lo va a decir más fácilmente Cristian, pero Miguel, vuelvo con vos, dale. Tomás, estamos claro con 2 jubiladas que están pasando esta situación de asfixia económica y es cada vez peor. Se les complica mucho el día a día para sobrevivir. Tomasa, ¿por qué estás con bajo peso? Estoy con bajo peso porque hay día que como, hay día que no. Ayer vine a retirar mercadería, pero carne conozco una vez por semana, si es que conozco. Los días que comes, ¿qué alimentos podés comer en tu casa? Ayer comí lenteja. Hice lenteja que vine a llevar, que me dio la mercadería, hice lenteja, comí lenteja. Fruta no conozco, hoy comí fruta en la casa de una amiga que me dio entre 3 frutas, comí, porque no me alcanza para comprar. Y ¿qué desayunas? té, sin galletitas, sin pan. Ahora el pan está carísimo, así que té solo. Y cuando no como me duermo, así no siento el hambre. ¿Hay días que te duelen el estómago, el hambre? Por supuesto, ¿a qué no? Yo tengo una amiga que me ayuda muchísimo, la otra señora de la feria donde yo le vendo, que ella me da 200, 300 pesos, que yo me defiendo con eso para cargar la sube. ¿Y cómo te sentís cuando empezás a sentir hambre porque no tenés para comer? Dolor de cabeza. Me agarra el dolor de cabeza porque yo estoy bajo medicamento para la presión, para el corazón y el tranquilizante, la Plazolam. Ahora te hace falta un medicamento que cuesta más de 80.000 pesos y no lo puedes tener. Sí, ahora me falta un medicamento que sale casi 87.000 pesos y yo cobro la pensión, hice un préstamo, ahora me queda 5.000 pesos por mes. Yo el préstamo que hice para arreglarme el techito donde me chorreaba, que ni la mitad lo mandé a arreglar.
Ni pude comprar la puerta ni nada porque no me alcanza. Y ahora tengo que cobrar 5.000 pesos. Menos que nada voy a poder comprar el medicamento. Tomás, ahora te voy a presentar a la dueña de casa, a Rosa, que nos va a contar cómo vive acá y cómo se alimenta. Rosa, ¿cómo es tu día a día para Miguel, alimentarte? dame un segundito, Miguel, ahí. Dame un segundito, Miguel, por favor, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Vamos a ir a la tanda y me presentás a la dueña de casa. Quiero saber cómo paga sus cuentas, quiero saber que aparte de no poder comer, cómo hace para pagar sus cuentas y por favor, si puede ser, y si no es mucha intromisión, y si no considere que es una falta de respeto, quiero conocer cómo es la heladera de esta señora. Quiero conocer cómo es la heladera de un jubilado en la República Argentina, en la era post-Macri, porque ya Macri se está yendo, y este es el resultado. Es casi una posguerra lo que ha quedado. En un ratito vamos a conocer la heladera de la dueña de casa. Nos vamos a la tanda y en 4 minutos volvemos, dale.